Vamos entonces a la palabra. ¿Sí? ¿Les parece? Hablamos y oramos por la atención, ¿cierto? Entonces no dejes que tu atención sea capturada. ¿Sabes? Dios me decía eso muy fuerte en estos días. Si nuestra atención está fija en lo que Dios nos va a estar hablando, que no tiene que ver con quién se para al frente, cuando Dios esté hablando algo, préstale toda la atención. ¿Alistas el video, Juanchito, porfa? Quisiera que miren este video un momento. Quisiera introducir esta palabra con este video que creo que parece sencillo, pero tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en este ambiente. Entonces, veámoslo juntos. Para estos efectos, el ejemplo era el celular, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, o vamos a hablar en estos días. Pero quiero que me acompañes conmigo un poquito al principio de todas las cosas, en Génesis. El principio de todo nos revela el diseño original de todas las cosas. Cuando vamos a los primeros 2 capítulos del Génesis, nos vamos a encontrar Dios revelándose. Escucha esto: Dios revelándose al hombre. Dios toma de la tierra, sopla aliento de vida. Y solo por un momento quiero que pienses que cuando Dios sopla aliento de vida, ¿qué es lo primero que el hombre huele? ¿Qué es lo primero que el hombre ve? Y en teoría, en principio, ¿qué sería lo primero que el hombre toca o gusta o prueba? Y sin duda, cuando Dios está soplando aliento de vida sobre los seres humanos, lo primero que ellos tienen contacto es con Dios, su origen, su fuente. Ese es el diseño original. El diseño original tiene que ver con ver a los ojos al Señor. Tiene que ver con, ¿sabes qué fue lo primero que ellos olieron? ¿Sabías que Dios tiene buen aliento? Lo primero que ellos hicieron fue oler del Espíritu de Dios. Cuando Dios soplaba, sopló su Espíritu. Por eso cuando Jesús resucita y sopla en ellos, les dice: reciban el Espíritu. ¿Lo puedes ver? Cuando Dios sopla, su aliento fue el que le dio vida a los pulmones de los seres humanos. Fue su aliento. Lo primero que ellos inhalaron, lo primero que ellos olieron, lo primero que ellos gustaron. Quiero que hablemos un poquito de cómo despertar nuestros sentidos. ¿Cómo despertar nuestros sentidos? Anota esto: cómo despertar nuestros sentidos. Y antes de hablar de cómo despertar nuestros sentidos, permíteme leer una escritura que a propósito está en Génesis capítulo 3. Que dice así:
Génesis 3, versículos 1 al 7. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Lo vamos a poner en pantalla para que lo puedas ver. Génesis 3, 1 al 7. Dice así. Quiero que mires detalle a detalle lo que dice esta palabra. La serpiente, ¿van conmigo? ¿Estamos juntos? ¿Qué dice? ¿Sí estamos ahí? Toda su atención. ¿Toda tu atención está ahí? La serpiente era el más astuto de todos los animales. Ojalá lo leyeras conmigo. Vamos a meternos en la palabra. Su característica era la astucia, más astuto que todos los animales que el Señor Dios había hecho. Cierto día, ¿qué hizo esta serpiente? Le pregunta a la mujer: ¿de verdad que Dios te dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer, le dijo la mujer. Contestó ella. Versículo 3: es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Versículo 4. Mira lo que dice la serpiente, lo que afirma la serpiente: no morirán. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirá ¿qué? ¿Qué va a pasar? Se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Y mira los sentidos de la mujer. ¿Cuál fue el primer sentido de los 5 sentidos que tenemos? ¿Cuál fue el primer sentido que de alguna manera relacionó, vinculó a Eva con la serpiente? ¿Lo puedes ver? Hay dos principales que están vinculados allí: lo que ella está viendo y lo que ella está oyendo. ¿Lo puedes ver? Son 2 sentidos de los 5, son de los principales. 2 sentidos esenciales fueron a los que apeló la serpiente. La serpiente es astuta, luego ella sabe que lo que tiene que hacer para vincularse con el corazón del ser humano, la serpiente no está en la tarea de que el hombre o la mujer coman porque sí. Escúcheme esto: la serpiente quiere su corazón. Eso es lo que ella quiere. Y por eso ella sabe que la puerta al corazón del ser humano está en los sentidos del ser humano. ¿Lo puedes notar? ¿Lo puedes ver? La puerta para llegar al corazón del ser humano, para capturar el corazón, para destruir el corazón del ser humano, está en los sentidos. Entonces ella utiliza estos sentidos y le habla y le muestra y dice: y vio la mujer, versículo 5. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Verso 6, la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento, ¿qué pasó? Se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y quiero dejar ahí un poco la porción de la escritura. De los 5 sentidos naturales, ¿me pones la presentación, mi Juanchito, porfa? De los 5 sentidos naturales, casi que 4 de ellos, por no decir 5, están involucrados aquí. Todo empezó por lo que oyó y lo que vio. ¿Estamos de acuerdo? Significa que lo que vemos y lo que oímos, dígalo conmigo, es muy importante. Lo que vemos y lo que oímos es muy importante. En el video podías ver a este chico con su celular que lo atraía por completo, pero no sé si notaste, había como una especie de nube, ¿cierto? Que lo hacía estar por fuera de la realidad que estaba ocurriendo. ¿Lo notaste en el video? Había una realidad, pero él estaba por fuera de esa realidad y él estaba metido en la vida que le proporcionaba esa entretención. Y lo que el Señor me mostraba, aunque pareciera un video como de risa, como de monos animados, me decía: es la realidad de mis hijos.
Hay una realidad espiritual más grande, pero hay una neblina en sus ojos, hay una neblina en sus sentidos que les está obstruyendo la revelación que quiero darles. No es nada casual que el pastor Luchito, que nos tiene en el corazón en este día, haya enseñado el domingo pasado, el sábado pasado, la revelación de Jesucristo. Significa que lo que estaba oculto, Dios lo quiere mostrar. Pero ojo, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 no había nada oculto. No había nada oculto. Era visible para ellos quién era el Señor. Pero no sé si lo puedes ver. Quiero que prestes atención a esto. Y es que cuando dice que fueron abiertos sus ojos, funciona como una persiana. Ustedes han utilizado esas persianas que tienen como una doble cara, ¿cierto? ¿Lo han utilizado alguna vez? Como girar la cara de una persiana. Ok. Los ojos de los seres humanos sí estaban abiertos para la realidad de Dios, para la sobrenaturalidad de Dios. Sí estaban abiertos. Estaban cerrados para el mundo, estaban cerrados para la vergüenza, estaban cerrados para el dolor, estaban cerrados para el pecado. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Voy a volver a decir esto. Los ojos de los seres humanos sí estaban abiertos. Fueron abiertos cuando ellos recibieron aliento de vida. Estaban abiertos para la realidad de Dios, para la revelación de Dios. Estaban abiertos. Pero comer del fruto nos independizó. Y es como si hubiéramos movido la persiana y cerráramos los ojos a la revelación de Dios y los abriéramos a los placeres de este mundo que nos capturan, nos destruyen. Lo puedes ver, es grave, es peligroso, es terrible. Sí. Entonces yo te pregunto, ¿será que somos conscientes de lo que estamos hablando? ¿No será que estamos eventualmente siendo engañados? ¿No será que tenemos cierto nivel de engaño que está atrapando nuestro corazón? Y yo quiero serte muy franco. Yo me doy cuenta que en mi vida hay cosas que capturan mis sentidos. Y le ruego al Espíritu Santo que en este momento te revele qué está robando tus sentidos. Porque esto es muy serio. ¿Por qué? Porque cuando no estás con los ojos abiertos a la realidad de Dios, estás viviendo en un engaño. Y podrías gastarte la vida entera caminando entretenido. ¿Notaron a este chico cómo tocaba las frutas, cogía los likes? Estaba en un mundito de mentiras. Y a veces no nos damos cuenta, pero muchos de nosotros tal vez estamos viviendo en un mundito de mentiras. Pensamos que la vida se trata de la mejor carrera para estudiar, del mejor sitio para viajar, de los amigos que tenemos, de un noviazgo, de una relación emocional, sexual, de familia o de ministerio o de viajar, qué sé yo. Y tenemos un mundito tamaño nuestro cerebro, tamaño ser humano, que pensamos que es la vida entera. Y el Señor me hacía recordar cómo el siervo de Eliseo, en algún momento había una batalla contra el profeta. Y el siervo del profeta sale como de una especie de cueva en la que ellos estaban, y sale y ve las montañas llenas de ejércitos que querían matar al profeta de Dios. Y entonces este siervo entra y le dice: Eliseo, no tienes cuidado de lo que va a pasar. Hay gente que quiere destruirnos, que quiere matarnos. Y ocurre algo sobrenatural. Eliseo le dice: ve y vuelves a mirar, no estás viendo bien. Y cuando este siervo sale a esa misma montaña donde habían muchos contra ellos, sus ojos fueron abiertos. ¿Puedes anotar eso? ¿Puedes escuchar esto? Sus ojos fueron abiertos a la realidad de lo que estaba pasando en ese momento. Y el siervo del profeta vio ejércitos celestiales que eran más que los ejércitos naturales que querían matar al profeta. Sus ojos fueron abiertos. Cuando Esteban estaba siendo apedreado y estaba muriendo y estaba haciendo la misma oración que Jesús en la cruz: Dios, no les tengas en cuenta este pecado. Dice que sus ojos fueron abiertos y estaba viendo el cielo abierto y estaba viendo a Jesús como el trono que estábamos viendo hace un momento.
Y Jesús estaba levantándose en el trono y Esteban lo veía, sus ojos fueron abiertos. Cuando Juan estaba en Patmos recibiendo la revelación de Apocalipsis, el Señor hablaba fuerte esto a mi corazón y es parte del corazón de esta enseñanza. Patmos era un lugar necesario para que él desintoxicara sus sentidos naturales. Juan tenía que ser desconectado del mundo para conectarse con el cielo. Bienvenidos a The One. Se trata de eso. Son 72 horas o un poquito menos, donde estamos desintoxicando nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos. Estamos desconectándonos para que veamos que el mundito en el que a veces vivimos es mucho más grande, que la revelación que Dios tiene para nosotros es mucho más grande. Porque cuando tienes clara la revelación de quién es Dios, tienes mucho más claro quién eres tú y tendrás mucho más claro para qué vivir. Cuando orábamos por ustedes, Dios nos mostraba varias cosas. Una de ellas era que muchos de los que están aquí sentados no saben a qué dedicar su vida, su existencia. Muchos están como lanzando dados, como a ver qué sale. Cuando tú tienes claro quién es Dios, el efecto natural de esto lo vas a descubrir en unas horas. Es que tengas claro quién eres. Y cuando tienes claro quién eres, va a ser mucho más fácil saber cuál es mi quehacer en la vida. Y yo quiero afirmar algo que está disponible para ti en estos días. Dios quiere abrirte los ojos a la realidad de su amor, de su gracia, de su favor sobre tu vida. Pero Él necesita un paso tuyo. Y es que tú y yo entendamos que para volver al Señor tenemos que volver a esa esencia del jardín. Quiero que pienses por un momento qué representa el jardín para ti. Hoy estamos aquí en Tierra Alta en un sentido desconectados o desconectándonos de lo que habitualmente está al lado nuestro para conectarnos. Y yo quiero invitarte a algo, préstame atención. Asegúrate de desintoxicar tus sentidos en estos días. Tú y yo estamos siendo intoxicados. Nuestros sentidos están siendo intoxicados. Tanto entretenimiento le hace demasiado daño a tu alma. Tu alma tiene una característica. Es un alma que encuentra saciedad en la contemplación, en el enfoque. ¿Te has puesto a pensar por qué elementos como los shorts o las historias te producen a veces como tanta atención? ¿A alguien le pasa, o solo a mí, a veces que puedo deslizar un par de shorts o dos o tres y mi alma, mi corazón, mi cerebro, mi mente quiere más de eso? ¿Solo a mí me pasa o a alguien más? Ok, gracias. Los otros, oren por nosotros, por favor. Porque está nuestra alma, nuestros sentidos están hechos para ser capturados en un sentido o ser atraídos. Pero la pregunta aquí muy concreta es esta, y ya quiero ir aterrizando, y es: ¿qué estás contemplando? ¿Qué estás contemplando? En el jardín del Edén había una cita divina constante. La cita divina era un encuentro con Dios donde conversaban sobre todo lo que Dios quería hacer. Y entonces Dios salía a su encuentro y conversaban y se la pasaban un buen rato del día juntos. ¿Me pasas a la que sigue, porfa, Juanchito? A la que sigue. ¿Me ayudarían a leer este versículo juntos? No sé si puedes ver la imagen de este niño. Me llamó mucho la atención. Pura pinta de man. ¿De qué edad? Por ahí. ¿Treintañero? ¿20s, 30?
Ok, pero definitivamente el niño no tiene esa edad, ¿cierto? ¿Sabe qué es lo curioso? Nos da risa, ¿cierto? Uno ve a ese niño así, pero la pose está perfecta. Leamos juntos este pasaje. Dice así: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Quiero afirmar algo. Tus 5 sentidos naturales tienen una representación espiritual que antecede a tus sentidos naturales. Esos mismos 5 sentidos, en un sentido, los tienes en tu espíritu. Cuando tu cuerpo ya no exista, cuando mueras, te quedarás con esos otros sentidos. Pero el trabajo que ha hecho el diablo sistemáticamente, acuérdate que él es el más astuto, es capturar mis sentidos naturales para apagar mis sentidos espirituales. Necesito aquí tu atención, toda tu atención. El diablo ha trabajado por años sistemáticamente con tus ojos, tu cerebro, tus sentidos, para apagar los sentidos espirituales, activando profundamente los sentidos naturales, tocando cosas que no debes tocar, viendo cosas que no debes ver, que capturan, seducen tu atención. Y entonces lo que el Señor me decía claramente es que cuando ponemos nuestros sentidos naturales en el lugar correcto, entonces se va a despertar los sentidos espirituales que son correctos. Juan en Patmos necesitaba estar allí para desconectarse de su alrededor y conectarse con la revelación de Jesucristo. Así empezó Apocalipsis. Es la revelación de Jesús. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es: muchos cristianos que llevan años en la fe son como niños, porque sus sentidos espirituales no están maduros. Y yo quisiera que te vieras un poco a la luz de este versículo. Yo me quiero ver a la luz de este versículo. Dice que la madurez de un creyente está ligada a la práctica, al uso de los sentidos espirituales. ¿Lo puedes ver al final? Dice: los cuales, estos adultos, estos maduros. Ese es el término que está queriendo utilizar. No se refiere a adultos porque tienen cédula. Aquí hay personas que no tienen cédula y pueden ser maduras, como ese pasaje. Lo profetizo sobre los más pequeños. No está hablando de los adultos por la cédula, está hablando de los hombres y mujeres entendidos. Y dice: esos entendidos son los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados y conocen bien el bien y el mal, y han decidido el bien. Lo que va a pasar a lo largo de estos días, y solo quería abrir un poquito el ambiente con esto, lo que va a pasar a lo largo de estos días es nuestra fe. Es que puedas apagar tus sentidos naturales de lo que usualmente los usamos y los puedas conectar con Jesús, los puedas conectar con sus ojos. Y quisiera, me pasas el siguiente, Juanchito, porfa. Y vamos a la siguiente para acabar. ¿Qué pasaba en el jardín? En el jardín los sentidos estaban conectados de esta manera. Nuestros sentidos se despiertan cuando volvemos a Dios. ¿Puedes hacer esa afirmación conmigo? ¿La decimos juntos? 3, 2, 1. Se lo dice a tu alma. Nuestros sentidos se despiertan cuando volvemos a Dios. Nuestros sentidos se despiertan cuando volvemos a Dios. ¿Cuando volvemos a qué? Cuando volvemos a oírlo, cuando volvemos a verlo. Esta me gusta. Tú puedes oler a Dios, porque Dios es espíritu. ¿Sabes qué respiraban en el cielo? Lo miré alguna vez. Te voy a lanzar una así que me gustó mucho. ¿Te acuerdas que en Génesis 1 dice que el espíritu se movía sobre la faz de las aguas? ¿Se acuerdan?
Miré la palabra espíritu allí, que se refiere al Espíritu Santo, y la palabra era ruaj, Espíritu de Dios. Más adelante, cuando Adán y Eva pecan, en el capítulo 3, dice que Dios salió a su encuentro en el fresco del día, dice la traducción Reina 60. Y me puse a mirar, es de esos versículos que digo, aquí hay algo. Aquí, por cierto, la Biblia está llena de esto. Hay perlas metidas, secretos metidos. Dije, aquí hay algo especial. Me metí, ¿qué es esto del fresco del día? ¿Sabes qué significaba eso? Era el aire del cielo, era el mismo ruaj. En el cielo se respira el Espíritu de Dios. Tu espíritu fue hecho para respirar al Espíritu de Dios. Por eso Jesús, cuando resucita, sopla y les dice: reciban al Espíritu. Es la nueva forma en la que deben vivir mis hijos, respirando mi espíritu, respirando mi espíritu. Y entonces aquí hay preguntas muy importantes para hacer. Perdóname ser así como directo, pero tengo poco tiempo y tengo que decirlo. El gran diagnóstico de nuestra angustia, de nuestro temor, de nuestra depresión, de nuestra idolatría a la fornicación, a la pornografía, a la búsqueda de aceptación, está en una cosa: estamos poniendo los ojos en el lugar incorrecto, estamos poniendo nuestros oídos en el lugar incorrecto. No estás oyendo a quien debes oír, no estás viendo a quien debes ver, no estás inhalando a quien debes inhalar, no estás tocando a quien debes tocar, no estás gustando al que debes gustar. Despierta tus sentidos a Dios. Dios se puede gustar. Él dijo: gusten y vean que Dios es bueno. Pruébenme, los amo, pruébenme, tóquenme. Y yo me pregunto: ¿y dónde están mis sentidos cuando Dios nos hace este llamado? Entramos en un ambiente de ayuno con unos amigos previo a The One. Y quiero terminar con esto y soltar este principio. Vienen días donde esta generación debe caminar en ayuno en tanto el Señor viene. Porque el ayuno te desconecta de estos sentidos que te capturan. Hemos notado tanta bendición cuando nos desconectamos de redes sociales, nos desconectamos de algunos alimentos, nos metemos a leer la palabra, a orar, y vemos cómo se desintoxica y empezamos a orar. Les confieso, hace unos días estábamos orando por este ambiente, y ¿saben qué nos encontramos? Nunca, liderando jóvenes en Puente Largo, me encontré en un ambiente de oración tantas visiones. Y sé que faltaron más. ¿Sabes por qué faltan las visiones que profetizó Joel? Joel dijo que tú verías visiones. Joel dijo que tú verías visiones. Joel dijo que tú profetizarías. Pedro lo afirmó en Pentecostés. Pero tú y yo no estamos viendo, porque estamos dirigiendo nuestros ojos al lugar incorrecto. No podemos vivir la profecía de Joel si nuestros ojos siguen viendo lo mismo y nuestros oídos siguen oyendo lo mismo. ¿Me pasas a la última, porfa, mi Juanchito? La invitación en esta tarde es que volvamos a Dios. La palabra volver a Dios en la Biblia cada vez me hace más sentido. Vale, ven un segundo, por favor. La palabra volver a Dios tiene todo que ver, ven, con la profecía de Malaquías de hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y la palabra volver, aquí necesito tu atención. Volver, por ejemplo, cuando vuelven mis ojos, también se vuelven a los suyos.
Y entonces yo conecto mis ojos con sus ojos. Conecto cuando estoy volviendo, cuando Vale se vuelve a mí o yo me vuelvo a ella. Sus oídos se vuelven a mi voz. ¿Lo puedes ver? Dios nos está invitando a que volvamos a conectar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros sentidos a Él. Y sería bueno que en un momento como estos nos demos cuenta que capturó nuestros sentidos. Uno de mis deleites favoritos en la vida es ver a mis hijos y contemplar sus ojos. Y a veces les pregunto: ¿qué te estoy diciendo? Y sin palabras mis hijos me dicen que me amas, papi. Gracias. Que me amas, papi. Porque sus ojos se posan en los míos. Muchos de los que estamos aquí nos sentimos huérfanos, poco amados y solos. Y no quiero simplificarlo, quiero ser muy concreto y muy veraz en esto. ¿Sabes dónde se soluciona tu soledad? Viendo a Jesús. ¿Sabes dónde se soluciona tu angustia y toda forma de depresión en tu vida? Escuchando su voz. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos, porfa. Cierra tus ojos, por favor. No pierdas tu atención, no la pierdas. No sé si lo notaste. Tu atención es sagrada. Quiero afirmar esto. Tu atención es sagrada. Tal vez no te habías dado cuenta que es demasiado importante la atención que le das a las cosas. Porque donde pones tu atención, estás disponiendo tus sentidos. Y donde pones tus sentidos, eso lo conecta con tu corazón. Satanás quería capturar los sentidos naturales de Adán y Eva para llegar a su corazón y pervertirlo y matarlo. Y por eso cuando el Señor vuelve a nosotros, nos dice este mensaje: la sanidad de nuestros sentidos empieza con una palabra profética escrita en Apocalipsis. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Allí está la palabra profética que trae sanidad para despertar nuestros sentidos espirituales. Con tus ojos cerrados. Me gusta esto de los ojos cerrados. Ahora me hace más sentido, porque en un sentido los cierro a este mundo y los quiero abrir para el Señor. Si hoy te das cuenta que entregaste tus sentidos y entregaste tu corazón a personas, a hábitos, a pecados que han corrompido tu vida, te pido que puedas hacer una oración muy sencilla pero muy verdadera de todo tu corazón. Señor, yo quiero volver a ti. Quiero volver mis sentidos a ti. Mis ojos se han distraído. ¿Podrías orar esto conmigo? Mis ojos se han distraído. Mis oídos se han abierto a mensajes que no provienen de ti. Mi corazón y mis sentidos han sido seducidos. Y hoy te pido que por tu Espíritu desintoxiques mis sentidos. Quiero volver a ti. Puedes decirlo con todo tu corazón. Quiero volver a tus ojos. Quiero volver a tus palabras. Despiértame. Despiértame, Señor. Despiértame, Señor.
Despierta mis sentidos, Señor. Despiértalos, Señor. Te necesito. Sigue orando unos segundos más. Dile: Señor, perdóname por estar caminando en ambientes de pecado que han destruido nuestra relación. Me ha pasado como ese niño que había una neblina en sus ojos, que no podía ver que habían otras realidades. Quita la neblina, Señor. Ayúdame a ver claramente.